Buenas tardes a todos. Es un honor presentar esta tarde esta conferencia tan importante como es el manejo del cáncer de próstata mediante dosis única, un manejo de monofracción. Mi nombre es David Gómez, soy radiooncólogo de Medellín, del Instituto Neurológico de Colombia, director del departamento del CyberKnife. Gracias a Curray y a Rocol y al Centro Robótica de Radiocirugía de Costa Rica por la invitación. Tengo el honor de presentar al doctor Julio Argüello, médico especialista radiooncólogo de la Universidad de Costa Rica en convenio con la Universidad de Barcelona, con entrenamientos en varias universidades reconocidas en radiocirugía y en SBRT, y con gran experiencia. Agradezco a todos los participantes por la inscripción. Tenemos el gusto de tener invitados de Brasil, El Salvador, básicamente de todo Centroamérica y América del Sur. O sea, tenemos una gran audiencia, doctor Argüello. Todos quieren escuchar su tema. Me parece que es un tema muy importante para nosotros como radiooncólogos, para los pacientes y para los sistemas de salud. Tratar un paciente en un solo día es un gran éxito. Éxito para el paciente con una curación con mínima toxicidad o nula. Para nosotros en nuestros servicios tener un paciente un solo día es algo muy importante, y para un sistema de salud un manejo en un solo día versus 40 fracciones o versus 5 fracciones o 30 fracciones es algo muy importante. Entonces le cedo la palabra, doctor Argüello. Tenemos, perdón, tenemos hoy el siguiente orden del día. El doctor Argüello nos va a hablar durante 20 a 25 minutos de su experiencia en el tema. Luego tendremos la participación del físico médico Ricardo Mejías. Luego vamos a resolver las preguntas que hagan todos los invitados. Ahora sí, doctor Argüello, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y noches a todos. La verdad, muy contento de estar acá. Agradecerle al doctor Gómez, evidentemente, a Laura, al grupo de Rocol, a Milcar, a Ricardo, a Centro de Cirugía Robótica, a los compañeros y a todo el grupo multidisciplinario que obviamente sin ellos eso no hubiera sido posible. Como usted muy bien lo dice, doctor, ha generado una inquietud desde hace mucho tiempo en nosotros y creo que en la comunidad médica de la especialidad en los últimos años, ir acortando el número de sesiones de tratamiento y por lo tanto esto nos ha llevado a este panorama que pudimos ya completar y que quiero exponerles un poco el día de hoy. Siéntase en la libertad de interrumpirme si es necesario y hacer las preguntas que quieran, más que una exposición, una presentación. Me gustaría que fuera pues una cosa mucho más amena, que haya participación de todos y pues por supuesto ahí habrá gente que esté a favor, otra gente en contra, ¿no? Pero la idea es pues generar un poquito de discusión en ese sentido. Y eso es lo que intentaré exponerles el día de hoy. Eso es lo que intentaré transmitirles un poquito de la evolución de la radioterapia, la braquiterapia, como primeros tratamientos en menos fracciones, inclusive monofracción. La evidencia de hace un par de décadas para acá, sobre todo en los últimos 10 a 15 años de 5 fracciones que hemos nosotros por lo menos empezado hace unos casi 3 años, pero que viene evolucionando durante mucho más tiempo atrás. Lo que hay de evidencia un poquito en menos fracciones, un poquito comparando también, y esos 3 estudios que muchos conocen en escalación y en menos fracciones de tratamiento. Y al final, pues lo que más me interesa es que puedan
ver lo que hicimos nosotros y que ojalá se pueda eso extender a la mayoría de los países y que muchos compañeros puedan hacer y que puedan verse muchos pacientes más beneficiados de ese tratamiento. El doctor Blaston Patterson es el padre del hipofraccionamiento, es un colaborador escocés de Edimburgo, que se trasladó a hacer un fellow en radiología en la Clínica Mayo, y luego él volvió a Manchester, donde desarrolló toda su experiencia médica en especialidad y fue catalogado como el padre del hipofraccionamiento. Yo creo que mucho tiempo ha pasado desde estos tratamientos con supervoltaje de Stanford, ¿no? Del año 65, y como ya en esa época y nuestros maestros, probablemente muchos de nosotros no vimos esto, pero cómo se trataron algunos pacientes con cáncer de próstata con campos en los equipos de cobalto, ¿no? Esto del hipofraccionamiento en próstata no es algo nuevo. Ya el Hospital San Tomás de Londres en su momento había expuesto un poco la evidencia, lo que ellos habían trabajado durante más de 2 décadas el hipofraccionamiento, esa experiencia en muchos años, evidentemente con otra tecnología de más de 200 pacientes, vea que se acercaban un poco a lo que hoy hacemos. Ellos utilizaban 6 grays por fracción, 6 fracciones una vez a la semana. Evidentemente, esto fue en la era pre-antígeno prostático y pues, tiene una limitada interpretación por la falta de seguimiento de estos pacientes, por lo cual pues no hay grandes conclusiones, pero ya de esa publicación del año 90 nos evidenciaba esa dirección que posiblemente había que tomar. Un poco de lo que se ha venido trabajando en los últimos años en cuanto a históricamente lo que ha venido evolucionando desde la braquiterapia y a partir sobre todo de este siglo, el uso de la SBRT y su beneficio y su impacto en los pacientes con cáncer de próstata, que ha venido a conjugarse un poco a lo que ya se venía haciendo mucho tiempo atrás con el hipofraccionamiento y la monoterapia para cáncer de próstata localizado con braquiterapia. Al final, pues esto lo conocemos todos, ¿no? Cómo se ha venido evolucionando en el número de fracciones, pasando inclusive hasta más de 40 en algunos sentidos, hasta la SBRT y lo que era braquiterapia en 4 o 3, inclusive una fracción. Y eso evidentemente, esta evolución es por la cual anteriormente muchos pacientes han elegido la cirugía como tratamiento de su cáncer de próstata y eso, como muchos lo sabemos, ha sido una barrera logística para someterse a los pacientes a este tipo de tratamiento. Un poco lo que la experiencia en esta revisión del grupo de Frankfurt de ya hace unos 4 o 5 años atrás, de la experiencia del uso de braquiterapia como monoterapia en el paciente con cáncer de próstata localizado, vean que hay muchos estudios de mucho impacto, pero por lo menos hasta ese momento, el uso de la monoterapia con monofracción de 19 grays, esto es del grupo del doctor Pedro Prada del Hospital Universitario Marqués de Valsilla de Santander, y su experiencia con 19 grays, con un solo implante en una fracción. Vean que los resultados a 6 años pues no son buenos en cuanto a recurrencia bioquímica y control bioquímico en pacientes de bajo riesgo y en pacientes de riesgo intermedio. Sí es cierto que algún tiempo posterior, ellos publicaron hace 3 años este estudio utilizando una dosis un poco mayor en 60 pacientes y con un mejor control bioquímico aumentando la dosis. Y hasta lo que yo por lo menos tengo entendido en cuanto a importancia, este estudio de dosis con braquiterapia, dosis única con monoterapia,
en pacientes con cáncer de próstata localizado, el estudio del Reino Unido, de la base de datos de braquiterapia y en próstata de este grupo, de 7 centros. Vean que son un poco más de 400 pacientes con una monodosis de 19 Grays, eso sí, con un seguimiento pues, relativamente corto, con buenos resultados en bajo riesgo, inclusive riesgo intermedio favorable, pero sí un poquito peores resultados, por decirlo así, en pacientes con riesgo desfavorable o en alto riesgo. Perdón. Por lo tanto, pues como les comentaba, existe todavía una gran barrera en los pacientes que tienen cáncer de próstata en cuanto al número de fracciones con radioterapia convencional, inclusive con hipofraccionamiento moderado, en cuanto a pacientes que viven lejos, por las barreras también financieras, inclusive económicas muchísimas veces, gente todavía que está laborando. Sí es cierto que desde el año 2016 se ha considerado la CRT como un estándar en los pacientes con cáncer de próstata. Hay estimaciones que casi 1 de cada 5 pacientes que reciben radioterapia en los Estados Unidos la reciben mediante SBRT. Esto son datos de hace un par de años. Probablemente hoy en día sea un poco mayores. Y existe una justificación radiológica en el uso de regímenes más hiperfraccionados. Probablemente este presunto alfa beta que conocemos entre 1,5 y 1,83 infiera una mayor sensibilidad a estas altas dosis por fracción y mediando ganancias en la tasa terapéutica, ¿no? Y pues la administración de CRT en menos fracciones puede ser muy conveniente para el paciente, menos costoso para muchos departamentos de radioterapia y para los sistemas de salud. Que ahorita les presentaré un dato muy interesante del doctor Andrew Lawlow de Sony Brook en Toronto bajo en esta vía. Aunque sí sabemos que hay más de 40 estudios prospectivos utilizando SBRT en cáncer de próstata, sobre todo localizado. Estos son los datos de largo seguimiento de eficacia y control bioquímico de los pacientes. No me voy a detener evidentemente con eso, muchos los conocen, los 5 estudios de pool análisis, el estudio Jackson, que es el metaanálisis de estos un metaanálisis a este respecto, con muy buenos datos con respecto a control bioquímico y baja toxicidad. Esto es considerablemente importante en el uso de la SRT en nuestros pacientes de cáncer de próstata localizado. Inclusive, muchos de estos estudios, por lo menos el HiPro, el PACE-B y el estudio institucional, vean que con toxicidades comparables al menos con radioterapia convencional, con hipofraccionamiento moderado en cuanto a toxicidad geniturinaria y en cuanto a toxicidad tardía gastrointestinal. Y otro estudio ya conocido por todos del año pasado, cómo es comparable el ultra hipofraccionamiento, el hipofraccionamiento moderado y la terapia convencional en este estudio de revisión sistemática y metaanálisis de los estudios fase 3, cómo es comparable en cuanto a supervivencia libre de enfermedad, toxicidad geniturinaria y gastrointestinal a los al menos no inferior que los tratamientos que veníamos desarrollando previamente. Y bueno, ¿qué más hay, no? Porque ese es el asunto, hasta dónde vamos hasta dónde vamos a llegar, qué vamos a seguir haciendo después, ¿no? Ya esto es una aproximación más a lo que queríamos nosotros ir desarrollando. El estudio Two-Star, el estudio del grupo de Toronto, en un grupo pequeñito de pacientes, eso sí, con un seguimiento pues relativamente corto, utilizando 2 fracciones de 13 Grays con una semana de espacio entre uno y otro.
ellos consideraron que es un tratamiento seguro, que es un tratamiento factible y de baja toxicidad. Ellos mismos, un tiempo después, compararon este estudio que tenían de 26 Grays en 2 fracciones con 40, del Patriot que ellos ya previamente habían publicado, con unas diferencias evidentemente en el número de pacientes, con un seguimiento interesante y con comparables fallas bioquímicas en cuanto a resultados. Eso sí, con una mucho menor toxicidad gastrointestinal, que es estadísticamente significativo, como lo pueden ver aquí en la tabla. Ok. Y este estudio del grupo de Tomasil, el grupo suizo, esto es un seguimiento pues evidentemente muy corto, fue una comunicación corta del estudio que probablemente será publicado en el 2030 con 45 pacientes que están prontos a cerrar el reclutamiento de 19 Grays, con un seguimiento muy cortito, pero sin toxicidad grado 3 aguda. Eso sí, que con una toxicidad grado 1, grado 2 importante, que al parecer fue resuelta a los 3 meses. Pero bueno, esto ya nos daba a nosotros un parámetro para tomar en cuenta de este grupo de pacientes. Y básicamente quería comentarles un poquito sobre lo que ha salido ya este año, conocido ya por muchos, el estudio de Volker de Southwest, junto con el doctor Selefkiel Memorial de 44 pacientes, el estudio de toxicidad, perdón, de toxicidad a un año de 59 pacientes, utilizando 3 fracciones, y el estudio ProSyn, el estudio de Carlos Greco de Lisboa, el estudio fase randomizado comparando la escala de dosis 45 Grays en 5 fracciones con monofracción. Aquí hay algunas diferencias, evidentemente, en cuanto a el blanco, en cuanto al tamaño prostático permitido. Hay algunas diferencias en cuanto a la inmovilización, al llenado vesical, etcétera, etcétera. Pero por lo menos el estudio de Greco, pues con una toxicidad tardía, el estudio con un seguimiento a 4 años, con una toxicidad tardía, pues baja. Y eso sí, que vean que comparando en pacientes, este estudio fue en riesgo intermedio, y en el grupo de riesgo intermedio desfavorable, con en la rama de dosis única, con una supervivencia libre de recurrencia bioquímica relativamente baja, comparado con el estudio, por lo menos metaanálisis de Jackson u otros estudios donde, por ejemplo, el de Fuller de 4 fracciones, donde a 4 años la supervivencia libre de progresión es de un 85%, aquí es bastante baja, mucho más baja, y en este estudio Greco con 45 de 5 fracciones con una supervivencia libre de recurrencia bioquímica de un 75%. Ok, algunas conclusiones. Desde mi punto de vista, la SBRT está aquí y está para quedarse. Yo creo que es un tratamiento que va a ir evolucionando, a venir evolucionando rápidamente y cada vez más. Los datos y los resultados, aunque son preliminares con dosis única, tienen buenos perfiles de toxicidad. Como lo dijo el doctor Gómez, pues todo esto es mucho más conveniente para el paciente, mejor utilidad de los recursos, y hay algunas razones también radiológicas a tomar en cuenta. Lo que les había comentado hace un momentito sobre el grupo de Toronto, vea que ellos hicieron en ese estudio de 72 pacientes diagnosticados con cáncer de próstata en Canadá y en el Reino Unido. Ellos comentan que si 1 de cada 4 recibiera CBRT en lugar de hiperfraccionamiento, ahorraría 22,5 millones de dólares. Básicamente $1.950.000 de ahorro solamente en viajes de los pacientes. Podrían dejarse liberadas 27,000 fracciones de tratamiento. Y aquí pues también con el análisis de costos,
que esto extrapolando a 1,3 millones de pacientes diagnosticados con cáncer de próstata a nivel mundial para el año 2020, pues esto podría generar un ahorro, pues yo diría que impresionante y casi astronómico para este grupo de pacientes haciendo dosis menores. Solamente para terminar, comentarles un poco cómo fue este proceso, cómo ha sido este flujo y el procedimiento que hemos hecho el grupo de radiocirugía robótica aquí en San José de Costa Rica, compartirles algunos detalles, cómo fue que lo hicimos que ustedes ojalá puedan, ¿por qué no?, homologarlo, ¿no? Y como todos los pacientes, tuvimos una evaluación inicial en el cual pues seleccionamos los pacientes para SBRT, le explicamos al paciente y la familia el proceso y el llenado evidente de consentimiento informado, y todos los pacientes son llevados a una sesión inter y multidisciplinaria para comentar y decidir del caso. Después de eso, evidentemente, el paciente dentro del Centro de Cirugía Robótica trabajamos en el Centro Oncológico Costarricense, donde tenemos la facilidad de tener especialistas dentro del mismo edificio. Tenemos una sala de operaciones. Aquí básicamente ven a la doctora Guzmán, que es la cirujana plástica, haciendo la mini liposucción para sustraer la grasa respectiva del paciente. El doctor Sancho, que es el radiólogo intervencionista, colocando los marcadores fiduciales de forma concomitante después de una anestesia espinal o epidural, que eso ya es propiamente decisión de anestesiólogo. Aquí está pues el doctor colocando ya la grasa, los fiduciales, y posteriormente descentrifugado la grasa, colocando la grasa en el espacio recto prostático. Bueno, aquí es una imagen del ultrasonido. Muchos se preguntarán, bueno, ¿de dónde hemos tomado esta información? Hemos tenido la gran imprescindible ayuda del doctor Marcelo Borges. El doctor Marcelo Borges, muchos lo conocerán, es urólogo de Buenos Aires. Él ha tenido ya muchos pacientes, él hace braquiterapia, y entonces ha venido haciendo el procedimiento ya hace algunos años. Tuvimos 2, 3 contactos con él en forma de webinar y muy amablemente nos ha explicado cómo ha sido el proceso y cómo ellos han venido evolucionando también en la técnica. Y de antemano, pues obviamente agradecerle al doctor toda la ayuda que hemos recibido. Y este es el TAC del paciente, posterior a colocación de los dedos fiduciales, que básicamente después de eso es que le colocamos vía transperineal tanto los fiduciales como la grasa en el espacio recto prostático, quedando pues básicamente separando el recto de la próstata, que la toxicidad rectal pues evidentemente todos lo sabemos es uno de nuestros problemas históricos. Y este es cómo ha quedado la resonancia magnética en la secuencia T2 del paciente que utilizamos para fusión. En este caso, el doctor Marcelo Borges también nos ha explicado que eso les pasó inicialmente también, que muchas veces la aguja se traslada un poco hacia una parte un poco lateral de la próstata, pero bueno, ha generado un espacio importante entre la pared anterior del recto y la pared posterior la parte posterior de la próstata, por lo menos de entre 10 y 12 milímetros. Bueno, ahorita Ricardo les explicará y comentará un poco muchos detalles adicionales de este proceso, pero aquí está el doctor Ricardo, nuestro físico médico, haciendo la planificación, y esto es así a grandes rasgos cómo ha quedado la planificación, intentando de disminuir la dosis lo más posible a la uretra, haciendo lo que se ha escrito, me disculpan el término, pero bueno, el braquilaico, como similar a la braquiterapia, para intentar disminuir la toxicidad aguda y crónica a ese nivel. Y al final, pues, todo este proceso lo hemos hecho todo en un solo día,
desde la colocación de fiduciales, extracción de la grasa, la mini liposucción, la colocación de la grasa en el espacio, la toma de imágenes de TAC de simulación y resonancia, el contorno de órganos de riesgo y delineación del blanco, la planificación y ya al final de la tarde, principio de la noche, el tratamiento que ha sido de unos 70 minutos mediante el equipo CyberKnife. Bueno, eso era lo que les tenía. Más bien, muchas gracias a todos por sacar su tiempo y por su atención. Doctor Gómez. Doctor Argüello, le agradezco mucho su presentación, muy interesante, muy innovadora. Lo felicito por el uso de ese spacer, que es muy nuevo para nosotros. Tenemos una pregunta del señor Alejandro Mesa, la leo textualmente. ¿Qué pacientes deciden tratar con opción convencional en lugar de SBRT? Bueno, doctor, básicamente hacemos una selección de los pacientes. Paciente le hacemos una resonancia magnética multiparamétrica, porque el paciente tiene que tener enfermedad órgano confinada. Paciente de riesgo, de bajo riesgo, sí tiene indicación de tratamiento y de riesgo intermedio también. Aquí obviamente, debido a estos resultados no tan buenos de los pacientes con riesgo intermedio desfavorable, perdón, no hemos todavía, no vamos a tratarlos como una fracción. Probablemente esos pacientes irán a 5 o 4 fracciones, como lo hace Donald Fuller en San Diego, ¿no? Que ya ha publicado hace 3 años su casuística a 5 años, pero posiblemente los de riesgo intermedio desfavorable, órganos confinados, probablemente no los vamos a seleccionar para pacientes con dosis única. Yo trabajo con un CyberKnife, en otro centro hay un Linac, un Trilogy, pero bueno, obviamente el paciente tiene que tener una IPSS al menos de abajo de 15, eso otra, ¿verdad? De las cosas que hay que tener en cuenta, que los síntomas son ser leves, no más de moderados, y el paciente pues básicamente eso, que sea órgano confinado. Bueno, yo no veo alguna otra pregunta. Yo aprovecho y me tomo la palabra, doctor Argüello, para hacerte una preguntita, ya que tú tienes experiencia en IMRT, en 3D y en SBRT. ¿Cómo ha sido tu experiencia en los perfiles de toxicidad tardía en estos grupos de pacientes que has tratado durante el tiempo? Sí, yo creo que aparte de los estudios que ahí están, ¿no? Que están, son claros en cuanto eh, a, a los perfiles de toxicidad de cada una de las técnicas. Yo me formé con cobalto, me formé en 3D, con Linac, y evidentemente uno, no solamente en próstata, pero veía uno mucha toxicidad tardía en forma de proctitis actínica, de cistitis actínica, y esa evolución hacia IMRT y sobre todo hacia IGRT es lo que ha venido también a cambiar un poco ese perfil de toxicidad. En los últimos 3 años que hemos hecho SBRT en 5 fracciones, hemos tenido unos muy buenos perfiles de toxicidad. Yo no he tenido ningún paciente con toxicidad grado 3 o mayor. Casi todos han sido grado 1, grado 1, grado 2. Y debido a esto y a esa evolución que hemos tenido y a esa posibilidad de trabajar en un centro como el que tenemos, con un grupo multidisciplinario interdisciplinario y pudiendo tener, haber podido hacer esa forma de espaciar el recto y la próstata, es que nos hemos atrevido, por decirlo de alguna forma, de hacer esos pacientes en una única fracción, y yo creo que seguiremos haciendo cada día más, porque los controles son al menos tan buenos como con IMRT y GRT, y probablemente utilizando el espaciador con mínimo o nula toxicidad rectal. Y más bien nuestra preocupación ahora es la uretra, el trígono vesical, el diafragma urogenital, y no tanto ya el recto, porque lo hemos podido separar de forma importante. Tenemos otra pregunta, tenemos dos preguntas.
del doctor Blanco, a cual saludo. Excelente presentación. ¿Cómo visualiza el futuro de la SBRT de una fracción? Es un poco ambiguo, ¿no? Pero yo le veo, si es cierto, y aquí tal vez hago un paréntesis, que esto generaría algunas pequeñas desventajas porque requiere un tratamiento mínimamente invasivo, requiere una sala de operaciones, requiere otros especialistas. No es como lo han hecho, por lo menos Tomás Sili, como lo ha hecho Carlos Greco, por lo menos el doctor Carlos Greco lo que utiliza es un balón, no utiliza espaciador. Probablemente hay un procedimiento mucho menos invasivo, más ágil, pero nosotros hemos podido lograr hacer todo en un solo día. O sea, aquí no hay un proceso de colocación de fiduciales, esperar 7 días, 10 días para toma de imágenes, un proceso de planificación que puede durar algunos días y un tratamiento que puede durar 4 o 5 días, ¿no? Al final, si vas sumando todos esos tiempos, se te va 3, 4 semanas, ¿no? Eso es todo un solo día. O sea, es un solo día, por eso yo le veo un futuro muy, me parece prometedor, porque el paciente entra en la mañana y está en su casa en la noche y ya se trató, ya no tuvo que ir un día a los fiduciales, hacer la preparación para ello, otro día para las imágenes, donde tiene que ir con una preparación, otro día ya a iniciar el tratamiento. O sea, son varios procesos y esto lo hacemos en uno solo. Yo creo que eso es uno de los beneficios y eso es uno de los, digamos, de las ventajas de poder hacer todo esto en básicamente, ¿qué podemos decir? 10 horas, 8, 10 horas, ¿no? Que se diferencia un poco de las fracciones únicas que se ha hecho realmente con radioterapia externa o con SBRT. Eso es lo que me parece, ¿no? Bueno, tenemos otras tres preguntas. Eh, la siguiente pregunta que te hacen, teniendo en cuenta el tamaño de la próstata, ¿cree que hay algún equipo especial ideal para una monofracción? ¿Algún equipo? Sí. Pues yo creo que no. Sí es cierto que hay alguna limitación y vean los estudios de Folker y Magli que fueron hasta 80, el estudio Calo Greco permitía hasta 100. Hay que tener, hay evidencia, hay un estudio de pacientes hasta 125 cc de la próstata. Sí es cierto que ese paciente podría tener más toxicidad por el tratamiento y probablemente no haremos, por lo menos de momento, pacientes que tengan una próstata más de 100 cc. Sí hay que tener cuidado y una colega nuestra trató un paciente con SBRT en 5 fracciones con una próstata de 130 y tuvo una toxicidad baja al tratamiento. Es una limitación, hay que tener cuidado, pero yo creo que hacer una comparación en ese sentido con equipos, yo no creo que no. Si lo haces con Linux me parece bien, hay que tener, ojalá seguimiento, hay que tener tracking, ¿no? En el seguimiento, como lo ha dicho Carlos Greco con el Calypso, hay que tener un buen seguimiento, ¿verdad? Pero se puede hacer en Linux perfectamente bien. Bueno, tengo una pregunta muy interesante del doctor Ricardo Sánchez, un gran colega y amigo que saludo. Él trabaja en un centro de referencia de cáncer de próstata con experiencia en hipofraccionamiento y MRT y también con braquiterapia. Él te pregunta qué ventaja o desventaja encuentra comparando SBRT versus braquiterapia en monoterapia. eh, yo creo que, a ver, no tengo experiencia con braquiterapia en monodosis y generalmente y tengo poca experiencia como BUS. Eh, la persona que lo tiene y tiene experiencia en hacerlo, a mí me parece fenomenal hacerlo con braquiterapia. Yo creo que es un tratamiento que tiene muchos años. Nosotros en Costa Rica, inclusive en Centroamérica, hay poca experiencia en braquiterapia. Nosotros en Costa Rica no tenemos braquiterapia de próstata. Entonces hemos tenido que jugar un poquitito, por decirlo de alguna forma, con lo que tenemos, ¿no? Radioterapia externa, IMRT y el paso que se ha dado a SBRT y a fracción única. Yo creo que en términos de calidad de vida hay un par de estudios ahí, Carolina del Norte, me parece que generaba un poco más de toxicidad aguda el uso de braquiterapia con monofracción
y por lo menos los resultados con 19 grays me parece que no han sido, por lo menos lo que se ha publicado, tan buenos. Eso no quiere decir que no funcione y eso no quiere decir que no sea bueno, pero probablemente se va a requerir en algunos casos dosis un poco mayores, como lo expuso el doctor Pedro Prada en el estudio hace 2 años con 20,5, o inclusive hay estudios publicados muy buenos en cuanto a 27 grays en 2 fracciones con braquiterapia con un implante. Eh, pero bueno, nosotros por lo menos lo que le comento es que hemos tenido que lidiar, bueno, eh, con lo que tenemos, y lo que tenemos es SBRT, ¿no? No tenemos braquiterapia, pero obviamente me parece que es fenomenal, que es una técnica impresionante. Y bueno, y hemos aprendido nosotros de la braquiterapia, no solamente para la planificación y todo eso, sino lo que nos ha comentado, nos ha enseñado el doctor Marcelo Borgi en cuanto al espaciador que él utiliza para braquiterapia sobre todo, pero también los estudios de braquiterapia es lo que nos ha llevado a hacer una fracción con SBRT. Gracias. Bueno, el doctor Alejandro Marín te pregunta, ¿cuántos días se puede separar entre sesión y sesión para cinco fracciones? Bueno, yo escuchando al doctor Timmerman hace unos meses, ellos han venido trabajando inclusive con 5 fracciones una vez a la semana. Hay gente que ha tenido publicaciones de días alternos. Nosotros, yo creo que no tenemos una justificación, y lo que hemos hecho en esos 3 años, no, no tenemos una objeción en hacerlo así, pero nosotros hacemos los pacientes de SBRT días continuos. Y yo creo que gracias al beneficio que tiene, digamos, el tracking, el beneficio que tiene la aplicación, y la toxicidad que hemos tenido, no hemos tenido el porqué de separar los tratamientos, y lo hacemos días continuos. Sí hacemos días alternos o discontinuos cuando hacemos rescates en el paciente ya irradiado cáncer de próstata, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Eh, pero nosotros, yo creo que no veo, teniendo el buen trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, y el paciente bien seleccionado, no tenemos por qué separar el tratamiento de 5 en días alternos, sino lo hacemos de forma continua, de lunes a viernes. Bueno, aprovecho para preguntarte del tema que tocaste. Estuvimos previamente el doctor Argüello y yo conversando de SBRT de rescate, de salvamento en paciente previamente irradiado, conociendo la ventaja del sistema CyberKnife con tracking y Excite con seguimiento del tumor intratratamiento. Nos permite hacer esa técnica de salvamento. Entre Costa Rica y Medellín compartimos más o menos 20 pacientes con técnica de salvamento. Nosotros llevamos 10 años de seguimiento y casualmente estas 2 semanas hicimos seguimiento. No tenemos morbilidad rectal o vesical. Decir no tenemos, pues obviamente es como para no creer, pero los pacientes no tienen sangrado rectal, no tienen sangrado vesical, como estuvimos pues hablando tú y yo previamente. Entonces mi pregunta va a eso, ¿qué opinas tú de la SBRT de salvamento en paciente previamente irradiado? Yo creo que cada vez nos vemos más todos los oncólogos radioterápicos, cada vez más los radiooncólogos, y lo he comentado con muchos colegas de varios países. Nos vemos expuestos a ese escenario, ¿no? El paciente que lo irradiamos hace unos años con 3D, lo irradiamos hace unos años con IMRT, y lo hemos venido siguiendo en el tiempo, le hemos dado seguimiento en el tiempo, y el paciente nos recae. Yo creo que hay guías muy interesantes de Jack Estro, y así que son formadas hechas en braquiterapia en cuanto a la buena selección del paciente. Yo creo que ese es probablemente sea la punta de lanza, sea lo más importante, seleccionar bien el paciente con buenos estudios de alta sensibilidad, para hacer ese rescate. Y yo creo que el espaciador ya por todos conocido, de gel de ácido hialurónico, o inclusive nosotros que no hemos podido, por cuestiones logísticas, de precio, etcétera, poder tener el espaciador que mucha gente utiliza,
tuvimos que hacerlo y buscar una alternativa como fue la grasa. Entonces yo creo que este grupo de pacientes que usted ha tenido, que me parece fenomenal, que hayan podido ya rescatar tantos pacientes, porque muchos pacientes tienen un beneficio de un retratamiento y no tienen por qué verse expuestos a altas tiempo de privación hormonal, inclusive a orquidectomía, que muchas veces todavía se utiliza, sino que requieren de un tratamiento local y probablemente la prostatectomía, debido a los estudios que se han hecho, son de altísima toxicidad, sea la SBRT la alternativa para este grupo de pacientes bien seleccionados de rescate local o locorregional, o inclusive como ya ha sido expuesto de oligorrecurrencias, etcétera. Yo creo que, y nosotros que hemos hecho un grupo pequeñito, probablemente en este futuro próximo vamos a estos pacientes colocarles la grasa para poder tener todavía una mayor seguridad en cuanto a toxicidad rectal. Yo creo que es de mucha valía el uso de este tipo de tecnología para los pacientes con recaídas locales en cáncer de próstata. Bueno, aquí hay una pregunta muy buena de logística y el procedimiento. La hace el doctor Álvaro Muñoz, amigo de todos nosotros, lo saludamos, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, con gran experiencia en radiocirugía. Él te hace una pregunta, es, ¿cómo es la tolerancia del paciente? Una hora en camilla, ¿cuánto tiempo toma diario el paciente en una sesión o en las 5 sesiones? Bueno, doctor, gracias al doctor por la pregunta. Estuvo aquí en el país hace 4 o 5 días, perdón, 2 días, ¿no? Saludos. Em, em, bueno, le comento un poco tal vez eso de cuanto al tiempo. El paciente pues se presenta en la mañana, se dura unos 15, 20 minutos en la anestesia espinal epidural. Inmediatamente se hace la técnica de extracción de la grasa. En este primer tratamiento que hicimos fue un poco largo, pero generalmente no tiene por qué ser más de 10, 15 minutos en este procedimiento, pero concomitantemente se le están colocando los fiduciales, que eso generalmente en los radiólogos intervencionistas es muy rápido, no suelen ser más de 15, 20 minutos en la colocación de los fiduciales. Y luego, obviamente los radiólogos no tenían experiencia en colocar grasa en el espacio recto prostático. Es un procedimiento que en este caso, este paciente fue alrededor de unos 30 minutos, 25, 30 minutos adicionales. Lo que le puedo decir es que esto se empezó más o menos a las 7:15 de la mañana, a las 9 el paciente estaba en una camilla, digamos, en una pequeña sala de recuperación, vigilando los signos, porque por todos estos anestésicos pues suele haber cierto riesgo de hipotensión. Entonces el paciente pues inmediatamente pasa a una tomografía, a una resonancia, y luego de eso ya puede almorzar, ¿no? Sí es cierto que es un procedimiento un poco largo, pero el paciente está ahí tranquilo sentado ya fuera de la recuperación y duramos más o menos unas 5 horas entre el contorno y la planificación para tratarlo al final de la tarde. Pero insisto que estos procedimientos probablemente con la curva de aprendizaje van a ir disminuyéndose en cuanto al tiempo total. Pero eso en un solo día haciendo todo, ¿no? Al final, bueno, ahorita Ricardo les va a explicar, pero el procedimiento fue en sí el tratamiento en el CyberKnife, el paciente ya acostado, fueron cerca de 70 minutos, pero el paciente lo toleró bastante bien. Es cierto que es un poco prolongado, probablemente en un LINAC puedas hacer esto en, no sé, 10, 15 minutos, ¿no? Pero bueno, es con lo que nosotros contamos y lo que tenemos, pero bueno, es parte de esa curva que vamos a ir generando con el tiempo probablemente. Bueno, yo lo felicito a hacer todo de un solo día, porque pues nosotros llevamos muchos años con esto y planear un paciente en 5 horas de próstata con SBRT, 40 Gray en 5 fracciones. Los felicito por el tiempo y todo lo que han logrado optimizar. Pues, Sí. creo que Al final, perdón, doctor, fueron 24 grays en una fracción, igual que el estudio Greco, ¿no? Igual, igual. sí, felicitaciones por Ok. la innovación. Costa Rica pues está posicionado con su Hospital México a la cabeza y el Centro Robótico
en oncología. Lo felicito. No tengo más preguntas y Muchas gracias. sigue la conferencia del doctor Ricardo Mejías. Doctor Argüello, le agradecemos y algunas palabras de despedida. No, muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias a todos por sacar siempre a esta hora ya la gente pues está con su familia, etcétera, pero bueno, queríamos transmitirle esos para transmitirles este positivismo que hemos tenido y este trabajo con esto para que ojalá muchos se atrevan a poder hacer este tipo de terapias, este tipo de tratamientos y para beneficio al final del paciente, que sobre todo que está activo, ¿no? Y que se vayan quitando esas barreras que hemos tenido por muchos años, por décadas, por el número de fracciones de tratamiento y por eso pocos probablemente en nuestra región un porcentaje pequeño de los pacientes reciban radioterapia, ¿no? Y que probablemente esto, obviamente pasarán algunos años para verlo, esto genere una fuerte evidencia en cuanto a toxicidades comparables con las toxicidades que todos conocemos, probablemente mayores de la prostatectomía. Muchas gracias. Bueno, si alguna pregunta para el doctor Argüello, después de la conferencia del físico podemos retomar. Quiero presentar al físico médico Ricardo Mejías. Él es máster en física médica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene gran experiencia en radiocirugía, robótica, tomoterapia. Lo saludo, Ricardo. Le cedo la palabra. Muchas gracias, David. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar presentes. Yo vengo a presentarles acá un poco más que todo de la parte planeación del tratamiento, más que todo, y algunos otros conceptos eh, importantes a la hora, o que tuvimos que tener en cuenta a la hora de realizar pues este procedimiento de tratamiento del cáncer de próstata en una sesión de dosis única. Entonces, bueno, el contenido, un poco hablar del reto principal que se tiene cuando hacemos o planificamos tratamientos de una sesión en próstata, en este caso, algunos antecedentes y la actualidad, un concepto de la dosis biológicamente efectiva y ya finalizando la planificación del tratamiento y evaluación del plan. Entonces, el reto principal que tenemos, según, bueno, a criterio muy personal y tal vez muchos pueden coincidir, eh, es entregar altas dosis de radiación de forma precisa y exacta mientras protegemos los órganos de riesgo y en este caso particular, siendo el recto y la uretra los mayores limitantes a la hora de realizar este procedimiento. El recto lo digo pensando cuando no se utiliza espaciador, porque más adelante vamos a ver, y ya lo explico un poco el doctor Argüello, que con el espaciador pues se facilita bastante la planificación eh, y la protección del recto principalmente, no así para la uretra, que sigue siendo pues el reto a mi criterio más importante a la hora de hacer esta planificación de este tratamiento. En cuanto a los antecedentes, bueno, creo que el doctor Argüello abordó un poco este tema, tratamientos de entre 7 a 8 semanas con técnicas de radioterapia conformada, MRT, con dosis de entre 1.8 y 2 Gray por fracción, eh, que se sabe que es una técnica efectiva para todos los grupos de riesgo de adenocarcinoma de próstata. Por otro lado, también tenemos la braquiterapia con la implantación de semillas de yodo. Este, entonces, de aquí sale varios estudios fase 3 que han demostrado también la ventaja de escalar la dosis en cáncer de próstata mediante la mejora de control local y la ausencia de falla bioquímica y metástasis distantes. ¿Cuál es el impedimento que se tenía años atrás de realizar esto? Básicamente,
y creo que es uno de los puntos más importantes, es un tema tecnológico, es uno de los tantos temas que influyen en esto. Las técnicas avanzadas en radioterapia que han venido a facilitar y a permitir de alguna forma pues poder abordar este tipo de tratamientos desde una nueva perspectiva. Aquí vemos una línea del tiempo. Bueno, empezamos con radioterapia convencional en 2D, conformacional 3D y MRT, hasta llegar ya a la actualidad donde tenemos IGRT y sistemas un poco más avanzados, particularmente, bueno, el CyberKnife, la tomoterapia, por ejemplo. Y esto en la actualidad, pues como les mencionaba, gracias a los avances tecnológicos a lo largo del tiempo, entonces se ha podido pensar en tratamientos altamente precisos y conformados y que podamos entregar altas dosis en poco tiempo. Entonces, estas nuevas aproximaciones están enfocadas en hipofraccionamientos cuyo objetivo es entregar dosis biológicas efectivas mayores, que va de la mano una vez más con la tecnología, gracias a las nuevas tecnologías, técnicas más avanzadas de tratamiento como IGRT, también la precisión del equipo a la hora de entregar la dosis, preferiblemente que sea una precisión submilimétrica. ¿Y qué me permite todo esto? Pues entregar dosis por fracción más altas cada vez. Podemos incrementar el BET, la dosis biológica efectiva, incrementamos también el control tumoral y reducimos al mismo tiempo la toxicidad de los tejidos sanos. Hablando un poco de la dosis biológica efectiva, pues se ha visto que las células cancerígenas de la próstata son radiobiológicamente únicas. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante estudios se ha inferido de la observación que el control bioquímico para dos esquemas, comparando la radioterapia externa fraccionada con estos esquemas de dosis versus la braquiterapia de baja tasas, pues se ha visto que el control bioquímico es el mismo. De aquí nace la idea o la evidencia de que el alfa-beta para el cáncer de próstata es bastante bajo. ¿Y qué quiere decir esto? Esto nos sugiere que las células del cáncer presentan una sensibilidad inusual a grandes dosis por fracción. Acá les presento una tabla del estudio de Lisboa, de Greco, donde ellos nos muestran el BET para la adenocarcinoma de próstata utilizando un alfa-beta de 1.5. Entonces vemos para diferentes modalidades de tratamiento que van desde radioterapia convencional hasta sesión única. Entonces vemos que el BET va en aumento conforme aumentamos las dosis por fracción. Por otro lado, el BET para el daño agudo con alfa-beta de 10, pues vemos que más bien disminuye y de igual forma para el BET a largo plazo. Entonces, el modelo lineal cuadrático, en este caso, para la sesión única no permite predecir, no nos permite predecir de forma muy efectiva cuando se usan dosis ultra altas. Entonces, estos datos están respaldados experimentalmente, indicando diferencias significativas en el mecanismo de acción entre la radioterapia fraccionada y la radioterapia de sesión única. Ya entrando a la planificación del tratamiento, pues lo que hacemos es definir los targets. En este caso, bueno, el GTV, el CTV, que va a ser el mismo GTV, y tenemos el PTV. Acá
se menciona en el estudio de Greco que al CTS le da un margen de 2 milímetros. Sin embargo, eso va muy influenciado primeramente por el movimiento de la próstata, intrafracción, que hay varios estudios que hablan entre 5 o 3 milímetros, incluso más, pero que esto se ve muy bien compensado por las nuevas técnicas de tratamiento o de seguimiento en tiempo real, como es el caso del CyberKnife, y también en la precisión submilimétrica de los equipos a la hora de entregar las dosis. Entonces, todo esto nos permite de alguna forma pensar en reducir los márgenes, que bien es importante porque a la hora de reducir el margen, pues igualmente estamos reduciendo el volumen que vamos a irradiar. Y pues para nosotros los que hacemos el plan de tratamiento, pues es un beneficio pues realmente importante el contar con volúmenes más pequeños e irradiar en términos de planificación. En este caso se optó por un margen al PTE de 3 milímetros en todas las direcciones y un margen cero cuando está colindando con órganos de riesgo, por ejemplo, con la próstata, perdón, con la vejiga. En la definición de los órganos de riesgo, bueno, tenemos todos estos, como les mencioné al principio, tal vez el más importante y el que limita la planificación más que todos es la uretra. Acá yo les voy a mostrar un video también de lo que se hizo con la fusión de imágenes. Bueno, este paso es realmente importante porque de aquí partimos para definir pues nuestros volúmenes. Con el TAG es bastante complicado visualizar la uretra y demás órganos como, como el recto, por ejemplo, la vejiga. Entonces, acá vemos cómo se hace el proceso de la fusión. Y acá lo que mencionaba también el doctor Argüello, cómo se ve el espaciador. Acá en la imagen de la derecha es lo que normalmente hacemos con los tratamientos de SRT en 5 sesiones. Si bien pueden ver acá, pues la próstata está justo pegando con el recto. Eso nos causa bastante complicación a la hora de hacer el plan de tratamiento, lo que se ve pues facilitado con la inserción del espaciador de grasa para realizar la sesión, el tratamiento en sesión única. Acá es una reconstrucción en 3D donde se puede ver pues ese espacio que es bastante amplio, en este caso en la imagen de la izquierda para el tratamiento de sesión única con el espaciador y a la derecha un tratamiento de SRT en 5 sesiones. Como mencionaba también el doctor Argüello, ese espacio fue alrededor de 1 centímetro. Acá otro video donde les voy a mostrar ya una vez que se hizo la planificación, cómo se observan las distribuciones de la dosis. Acá la línea gruesa anaranjada es la que representa pues, la dosis de prescripción, que son los 24 grays. Ahí se ve bastante bien cómo se evita que esa dosis tan alta llegue a la uretra. Se hace como una especie de dona. Ahí se puede ver que esto también nos va a afectar en la cobertura del PT en este caso. Sin embargo, vemos cómo se puede proteger la uretra, principalmente, que es en este caso el órgano más crítico si lo comparamos con todos los demás, ya que se encuentra dentro del PT por sí solo.
Entonces ahí se puede observar cómo se ve la distribución de la dosis a lo largo de todos los cortes axiales. Esta es otra imagen, otra reconstrucción en 3D. Acá se puede ver pues ese espacio que hay entre la uretra y la curva de isodosis de prescripción, que es todo ese volumen rojo que se ve. Se puede ver pues qué bien, lo bien que el sistema trabaja para poder proteger la uretra en este caso. En cuanto a las restricciones de dosis, pues nosotros nos basamos en el estudio de Greco, el grupo de Lisboa. Estas fueron las restricciones que utilizamos. Como ven acá en la uretra, pues el objetivo es lograr una dosis menor a 19.2 grays. Lo complicado de eso es que, que al PTB debemos entregarle una dosis de 24. Entonces, es muy importante pues contar con un equipo donde me permita pues tener una caída de dosis bastante pronunciada para así alcanzar la restricción de la uretra, principalmente que es como les dije desde el principio, quizás el órgano de riesgo que nos limita más y que nos complica más a la hora de hacer la planificación del tratamiento. Como conclusiones, entonces podemos decir que los regímenes de radiación hipofraccionada extrema deberían mejorar la proporción terapéutica, mejorando también las tasas de control tumoral secundarias a una dosis biológica efectiva más alta. Esto al mismo tiempo reduciendo o disminuyendo las toxicidades agudas y tardías asociadas con la radioterapia fraccionada convencionalmente. Y como otra conclusión, pues la necesidad de sistemas tecnológicos que nos permitan realizar entregas de dosis con alta precisión y seguridad, en donde se incluye y es muy importante tomar en cuenta el seguimiento en tiempo real o alguna técnica que me permita verificar constantemente pues la posición del paciente con relación a lo que se planificó. Y muchas gracias. Físico Ricardo, le agradezco mucho la presentación, eh, muy laboreada y con bibliografía. Felicitaciones. Un tema muy interesante e innovador. Tenemos ya preguntas para ti. Es pregunta de físico, entonces tú entenderás la pregunta. ¿Qué objetivo principal usas en la planeación? Me imagino que son los BOI, los objetivos. Sí, bueno, no comprendo muy bien qué quiere decir con el objetivo principal, eh, pero basado en las restricciones, bueno, tratamos de prescribir una dosis de 24 grays y según las restricciones que tenemos acá, para el volumen 24 debería cubrir más del 80% del PTB en este caso. Entonces, creo que creo que esa era la pregunta, por ahí va. Sí, Entonces, por ahí va. el volumen que recibe 24 grays debería ser mayor al 80% del volumen del PTB. Bueno, ahí te mandé a tu chat
una pregunta que hace el físico médico Cristian Trujillo, también lo saludamos. Dados los reducidos márgenes de PTB, 3 milímetros o 0 milímetros sobre 0, cuando haces el QA, ¿qué valores de DTA y porcentaje dosis empleas para el criterio gamma? Si Ok, quieres, la puedes leer ahí en el chat. sí. Te la mandé. Nosotros por protocolo siempre usamos lo que lo recomendado en el TG 135 para radiocirugía robótica. Con el CyberKnife usamos un DTA de 2 milímetros y un porcentaje de dosis de 2% para el criterio gamma. De igual forma, nosotros hacemos tanto evaluación de distribución de dosis como dosis absoluta. Y veo también otra pregunta que dice, ¿qué tan baja aceptan la cobertura del PTB cuando el constraint de la uretra los limita? ¿Reducen la dosis prescrita? Pues básicamente no, o sea, nosotros, realmente para mí fue bastante complejo realizar la planificación del tratamiento. Sin embargo, creo que al final, y no lo puse ahí, creo que al final la cobertura quedó en 79%, me parece. O sea, fue un valor bastante cercano y lo aceptamos debido a la complejidad que, que tuvimos a la hora de realizar el plan de tratamiento. Bueno, el señor Pablo González Mella te pregunta, ¿es dosis 24 Gray homogénea o buscan calentar la zona del tumor? Se prescribe a qué isodosis. Sí, bueno, como nosotros trabajamos con un CyberKnife, pues sabemos que la dosis difícilmente va a ser homogénea. Si mal no recuerdo, nuestra dosis máxima llegó creo que a 31 grays, me parece. Eso es ya le digo, creo que es como un 30% aproximadamente, 1.3 en el índice de homogeneidad. Entonces, por el equipo en sí que utilizamos, pues se nos hace bastante difícil lograr una dosis homogénea. Entonces, siempre va a quedar pues un poco caliente en la zona interna del PTB y claramente evitando la uretra, como esa especie de dona que se muestra en la distribución de las dosis. Perfecto, muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta para el físico Ricardo o para el doctor Argüello? ¿O alguna pregunta para el auditorio? Perfecto. Pues, eh, ya van siendo las 7:06 de la noche. En Costa Rica pues tenemos una diferencia de 1 hora. Agradezco mucho a los participantes, también a Curra y a Rocol por organizar este evento y al Centro Robótico de Radiocirugía de Costa Rica, al doctor Argüello por su excelente presentación, al físico Ricardo Mejías también por su excelente presentación. Entonces, hasta una nueva ocasión. Gracias a todos por Gracias. inscribirse y por la compañía. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.